Es abogada y política mexicana. Fue la primera dama de México de 2006 a 2012. También fue diputada plurinominal del Congreso de la Unión y diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En junio de 2015, anunció sus intenciones de competir por la presidencia de la República en las elecciones 2018. El 6 de octubre de 2017 renunció al Partido Acción Nacional, tras 33 años de militancia, para presentarse como candidata independiente. El 23 de marzo del 2018, el INE determinó que era la única candidata que logró reunir el número de firmas requerido para la postulación de la primera candidatura independiente a la presidencia de México. En febrero de 2021, el PAN la incluyó como candidata a diputada federal por el principio de representación proporcional y anunció su postulación por el mismo cargo por el Distrito Electoral número 10 de la Ciudad de México. Hoy con nosotros, Margarita Zavala. Querida Margarita Zavala, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Pues llena también de ocupaciones, preocupaciones y pues mirando al frente. Eso me da gusto, mi querida Margarita, siempre de buen humor, siempre ahí. Mm. Luego le digo a las personas que nos siguen y que ven el programa que se pierden lo mejor que es antes de que iniciemos y cuando ya cortamos, pero bueno, pues también aquí trataremos de que se la pasen bien hoy en este programa. Claro, también porque lo disfrutas mucho, muy bien. Claro, claro, Margarita. Oye, pues digo, aparte de agradecerte el gran honor de que estés aquí con nosotros, pues vamos a platicar un poquito de esta trayectoria de vida. Yo te he seguido, hemos tenido oportunidad en algunos momentos de esta maravillosa vida también de conspirar juntos, de estar en batallas que nos han significado los procesos democráticos de México y eso ha sido padrísimo. Pero pues eres una mujer valiente, Margarita, como diría el Divo de Juárez, pero qué necesidad. Si tú ya, si tú vivías muy bien, ¿para qué volver a este tema es algo que admiro mucho de ti? La verdad es que sé que desde muy joven iniciaste en la política, a los 16 años, si mal no recuerdo, y pues no lo has soltado. La verdad que eso tiene un gran mérito. Te ha tocado servir a México desde muchas trincheras. Sí. Pero platícame un poco, primero que nada, ¿de dónde tu vocación por la política y si desde niña ya te veías en estos rollos? No, desde niña, sí, desde niña. Fíjate que yo pues, fui formada en valores de amor a la patria y de servicio. Mis papás, de verdad nos educaron, y algunos de mis hermanos los conoces, y eso de amar a México, servir a México, era como respirar. Y así fui formada. También la escuela donde estudié tiene todavía la fecha porque de ahí doy clase, una enorme formación social que creo que es muy importante para la formación de tu vida, para las decisiones fundamentales. Y bueno, también escogí una carrera que me encanta, que es derecho y que requiere que desde luego el elemento de servicio es fundamental desde cualquier lugar de la abogacía en la que ejerzas. Y la política sí me generó siempre siempre la volteé a ver. Por un lado, porque yo sí creo que todos tenemos, o sea, sí que el ser humano, como diría Aristóteles, es un animal político y eso pues lo trae también uno, ¿no? Pero realmente para mí todo mi interés en términos de sociales, el servicio, lo que hacía a través del servicio social, de las misiones, pues poco a poco empecé a comprender de lo que era una política pública, del bien que se podía llegar a hacer. Y además también de la lucha política, porque me tocó una gran etapa en México, una gran etapa histórica que hoy la quieren borrar, que es la transición democrática. Me consta, te vi dar esa batalla, te vi, nadie me la platica, ahora sí que te pude ver con estos ojos, te pude ver que diste esa batalla, como has dado muchas otras, pero yéndonos un poquito más hacia atrás, sí vamos a entrar a esta etapa, obviamente que es muy interesante escuchar tu punto de vista, pero yo te quisiera preguntar, ¿qué representaron para ti personas como Salvador Nava Martínez o como don Luis H. Álvarez, al cual también tuve el gusto de conocer? Pero desde lo marcaron mi vida, porque además Salvador Nava Martínez, le decíamos mi tío Salvador, porque mi mamá sí entró a la política cuando ni las mujeres podían votar. Y era sobrina de Salvador Nava,
Entonces él acompañó mucho en esa decisión. Mi mamá tiene 92 años y bueno, por cierto, estoy saliendo de un tema de hospital serio, pero bueno, muy lúcida y ella tenía una vocación política muy clara en momentos muy difíciles para las mujeres y mi tío Salvador pues la acompañó muy bien en la toma de decisión. Entonces, cuando yo decidí entrar, en ese entonces entré a la oposición, al PAN. Una vez que decidí, me mandó mi mamá en camión a San Luis Potosí, yo tenía 16 años, a visitar a mi tío Salvador, a decirle que había decidido estar en la oposición. Entonces, para mí me marca mucho. Me acuerdo, él estaba de alcalde y en 83, 86 fue de Su 82 a mandato. 85. Ujú. Entonces, él estaba en el escritorio y sí me dijo, la, la vida en la oposición es muy difícil, sobre todo tratándose de regímenes no democráticos, pero vale la pena. Y bueno, sé algunas palabras que ahora se pueden aplicar, quizás también sean esas. No, bueno, Don Luis H. Álvarez es un hombre que el país le debe más de lo que se imagina en términos de democracia y de pacificación. También a Salvador, pero don Luis ya tomó un liderazgo nacional y yo creo que la transición democrática la podemos imaginar pues a partir mucho en los 90, pero la parte previa, la que fue preparando la transición democrática, sin duda es Chihuahua 86 con don Luis H. Álvarez como líder espiritual. Y bueno, yo en esa época pues tenía 19 años, así es que imagínense lo que me movió a mí, don Luis. Vaya, me inspiraba era de los que tú decías, yo sigo a esa persona, tenga un voto, tenga 2 o tenga 1,000 o 100,000 o 10 millones, pero la sigo. Y empecé a distinguir a no lo sigo, tenga un voto, 2, 10 millones o 30 millones, me da igual, no lo sigo y sí. Entonces, ese tipo de discernimientos políticos me ayudaron muchísimo y después conocí a Carlos Castillo, pero sí, sin duda, don Luis H. Álvarez, pues es uno de los demócratas que más le debe el país. con alguna conciencia ya política, desde luego, siendo tú de todos modos muy joven, sigue siendo muy joven, pero Oh, sí. bueno, ahí luego no, debes una Bueno, cena, pero bueno, pues, la verdad es que sigue no siendo tú muy importa joven. qué edad tengo. Pero la verdad es que ya con conciencia política, siendo joven, también te toca ver a un Maquío, también dando unas batallas. Vamos, te tocan momentos donde hoy las nuevas generaciones pueden pensar que el PAN la tuvo fácil, que el PAN pues, era un partido natural de México, sin saber una historia que no es tan vieja, que es relativamente reciente y que hubo muchos hombres y mujeres que dieron batallas fuertes, ¿no? Sí, porque al final de cuentas las batallas no los das por los instrumentos, sino por las causas. Entonces las das por la democracia. Y ahí, por ejemplo, Maquío, sí, sí, la verdad tuve la vida y el país me puso en un lugar que solo me obliga a tratar de regresar todo lo que recibí. Entonces, por ejemplo, Maquío, pues era alguien con el que me tocó, vaya, hasta llevarle café en una convención, ¿no? Y también ser parte pues al final cuenta de la organización de jóvenes que trabajábamos con él. Entonces me tocó, llegué a estar muy cerca de él, por supuesto. Y fue realmente una persona que hace que sobre todo la clase media salga a la calle. Y ese sentido de participación que hace tiempo no hemos desarrollado y deberíamos de promover más, lo digo también como culpa, no es un asunto de participación cada elección, sino de participación mucho más fuerte, pues sí lo tenía Maquio y eso nos hizo a todos salir. Y bueno, sí fue realmente una gran época que prepara toda la transición democrática, sin duda. Maquio muere en 89, pero prepara todo lo que es la transición democrática, que siempre estaré decidida a rescatar ese momento de la transición democrática como un esfuerzo de encuentro en nuestro país que deberíamos de tenerlo mucho más en la cuenta,
porque es un encuentro inédito, incluso con respecto a otros países del mundo. ¿Te llegaste a imaginar en aquel 89 que 10 años después finalmente vendría el cambio de partido y de poder en México? Porque digo, 99-2000, me refiero a campaña política, ya la llegada obviamente del presidente Fox, pero ¿te imaginaste o cuál fue tu sentir? Digo, para alguien que sabe que México se vivía en los 90s, pretender o pensar que podríamos tener un cambio democrático en el lapso de 10 años, pues era un poquito, se antojaba muy difícil, ¿no? Bueno, sí, pero el lapso de 10 años es una transición. Todo lo que se va haciendo antes, pues va marcando también. No saldrá en las noticias, no se le dará pues la gloria de vida, pero de que había antes y que hubo muchos hombres y mujeres que lo trabajaron en los, bueno, vayamos en los 40, lo que fue lo de Almazán, incluso todos los esfuerzos de los 60, la participación de los jóvenes, los 70, incluso represiones, todo lo que fue también unos talantes democráticos y también de personas como don Adolfo Krislip, etcétera, pues sí va generando una percepción que históricamente decías, que me late, que me va a tocar cosechar también. Entonces, eso sí lo tenía, que podía tener el gusto de cosechar, aunque no era, de verdad, honestamente no era mi gran preocupación. Será por las personas a las que seguía. O sea, Maquillo sabía que sembraba, don Luis estaba seguro que sembraba y también le tocó parte de la cosecha, pero tu fin, o así fui aprendiendo de ellos, el fin no es la cosecha, sino la siembra. Y si te toca la cosecha, pues regresarás cantando, ¿verdad? Pero si no, de todos modos, pues sí, siembra alegremente, ¿no? Hay un tema que a mí me llama la atención, una persona como tú, y siempre lo observé cada que te veía actuar y participar, y lo sigo haciendo. Eh, Le dedicas 33 años de tu vida al PAN. Eh, 33 años es un chorro. O sea, Sí. involucra este entusiasmo del que me estás platicando, esta historia de vida, estos liderazgos, convivir con estos grandes personajes de la historia, porque lo son. Pero pues, tuvo que haber sido una decisión sumamente difícil, Margarita. O sea, no es algo que tomes una decisión de un día para otro, ¿no? No, claro, fue una decisión difícil y no tomada de un día para otro. Hay un momento en que te das cuenta que ya estás fuera. Y bueno, no es motivo de este programa, pero sí hay una narrativa y que un día ojalá la pueda yo contar. Yo no soy una persona rencorosa, pero sí me hubiera gustado poder contarla todo lo que había pasado y mucha gente me hubiera comprendido mucho más. Yo comprendo mucho las salidas. Ahora, fue una decisión eh, consultada, desde luego, pero que asumí personalmente. Entonces, desde luego fue todo un proceso y luego un proceso muy acelerado porque había que tomar decisiones rápidas. Pero bueno, fueron, digamos, rezadas, pensadas, racionalizadas. No, y bueno, y creo que me fui bien, y se han recompuesto muchas cosas, pero la verdad creo que no me arrepiento, creo que hice lo correcto y ojalá un día tenga, por lo menos para algunos me den chance de que se las cuente Bueno, yo como siempre estaré, y no en este programa efectivamente, pero siempre estaré dispuesto a escucharla sí, y sí, y sí. a darla a conocer, porque lo cruel de la historia, muchas veces los ciudadanos juzgamos a los personajes y a los actores políticos más, pues desde la perspectiva que tenemos muchas veces de una información desinformada y otras veces de que en la honestidad y en la ética política muchas cosas no se cuentan. Y es bien injusto, porque el que Bueno, las por ejemplo, vive las sí, tiene que sí, guardar. yo no podía contar mucho porque estábamos viviendo un momento electoral que si yo contaba eso fortalecía el discurso de quien no quería que ganara. Claro, desde luego, se entiende claramente. Digo, y a los que vivimos esas épocas lo entendíamos. Y Que es entonces tenía que frustrante, ¿eh? Es ser frustrante. así, pero porque, y bueno, también la vida, también las oportunidades que México me ha dado para amarlo más, también me ayuda, me obliga a tomar unas decisiones con mucho más cuidado. Y entonces, yo lo que sí es que nunca me paso para la acera de enfrente, ¿eh?
No, Yo bueno, eso me finalmente queda claro, eso me queda abrí claro. un camino y luego hicimos México Libre, que creo que es de las cosas que más me han gustado en mi vida, construirse canales, instrumento, intentarlo en momentos que yo ya sabía claramente que no eran democráticos y encontrar una ciudadanía que bien vale la pena trabajarla y ojalá encuentre los espacios o que se hagan los espacios, pues a mí me gustó, pero yo nunca me pasé a la acera de enfrente, creo que mis causas siempre han estado ahí, mi amor a México. Y ya ahorita estoy muy contenta como diputada federal en un grupo parlamentario a quien quiero y me quiere bien. Tú, Del partido. hay un tema, sí, desde luego, hay un tema que me llama, que además me da gusto que se hayan recompuesto las cosas en favor del país, sobre todo, ¿eh? Porque se necesita, hoy son tiempos de sumar talento y no de dividir. Pero la verdad, preguntarte una cosa, ¿tú te imaginaste en algún momento, ya no llevo la cuenta de cuántos años llevan el presidente Calderón y tú de matrimonio, pero deben ser 30 a lo 29. mejor, o 29, 30, ¿sí? Yo también cumplo 30 este año. Yo este año cumplo 30 en junio. Dios santo del cielo. Tú sabes lo que se siente y eso que quede aquí entre tú y yo, pero No, bueno. ya, ya Es, los dicen como cuando te casas, alguien me decía, don Luisa Chávez me dijo de broma, lo más difícil son los primeros 30 años. entonces Y ya, estemos con fe y esperanza que estamos pronto a sí, sí, conocer de don qué Luis se trata. fue Ya te además había advertido. nuestro padrino de bodas. Fíjate qué increíble. A ver, este tema, cuando tú empiezas ese camino, ya cada uno, el presidente Calderón y tú, cada uno con su carrera, son cosas muy distintas, tampoco le voy a dedicar tiempo a eso. Cada quien tiene su vida, su ideología, su trayectoria propia, su peso específico, pero finalmente juntos llegan a, yo creo, uno de los lugares que es el lugar más emocionante, más complejo, más duro, que es la presidencia de la República. Y finalmente, cada quien con sus decisiones, insisto, pero te toca ser parte privilegiada de donde el país se ve de manera muy diferente y donde deben de haber muchísimas horas de insomnio, Margarita. No, todo el mundo pensaría que Los Pinos y que o el Palacio Nacional o tal, pero ¿qué implica esa llegada? ¿Qué implicó? Fueron una pareja presidencial joven también. No Sí, perdieron el piso. sabe que sí. ¿Qué onda? A ver, bueno, primero creo que también fuimos formados en la lucha democrática, entonces estábamos muy conscientes de determinados valores democráticos que los traíamos, ¿no? Este, yo creo que eh, tuve también, ahorita mencionamos muchos hombres, pero para mí, por ejemplo, fue muy importante Blanca Magrassi, la esposa de Don Luis, Leti Carrillo, la esposa de Maquío, Tencha Barrio, la ¿Cómo esposa de no? Mancho, Claro. la quise mucho y me dio mucho punto de referencia en términos de cónyuge de, y además de pues, una gente de muchos servicios. Entonces, pues yo también tenía que hacer, pues le trata de hacer honor a todo lo que fuiste recibiendo, ¿no? Y Marilena Álvarez de Vicencio, pues también era una diputada. Entonces, yo creo que yo llegué con muchos instrumentos, entre otras, era la segunda vez que gobernaba el PAN. Y eso ayuda, ¿eh? Claro que yo. Si no, o sea, si no aprendes del otro, entonces, pues, ¿a qué vas a aprender, no? Entonces también aprendía, yo había sido diputada, entonces sabía que sentía una diputada, un diputado. Entonces a mí me ayudó muchísimo todo lo que había vivido. Es el más grande honor que puede tener una familia en términos cívicos y patrióticos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es impresionante. Además, la formación de tus hijos, siendo mamá de niños pequeños en ese tiempo, digo, ya crecieron nuestros hijos, pero son más o menos contemporáneos. Pero, pues, la verdad es que pues, eras Ahora, madre no, de familia, eras todo. sí, fue una etapa así de exactamente privilegios, creo que además cuesta mucho trabajo ahora con redes ser parte de una familia, de la familia del presidente o de la presidenta. Este, pero bueno, por supuesto, sí es un lugar en el que yo agradezco pues que la vida me haya llevado y que ahí lo haya sido de la mano de Felipe y además con Felipe con una presidencia que estoy muy orgullosa, contenta y sé muy bien que se hizo, pues a mí sí me consta que todos los días te levantas pensando en qué es lo mejor para México. Sí, no, bueno, no tengo duda, claro. Sí, aquello que dijo Peña
fue de lo más cierto que dijo. Nadie se levanta con ganas de amolar a México, ¿no? La verdad. No, pues lo que pasa es que pronto a veces parece que uno sí, ¿no? Pero hay unos que le echan ganitas, hay unos que le echan hay ganitas, unos que pero dicen que iba bárbaro, pues sí, para que no valdría la pena levantarse tan temprano, viendo pero la... bueno, a lo mejor levantándose más tarde ya. Sí, Pero sí, oye, preguntarte una cosa también que a mí me llama la atención, y tú lo citabas cuando empezaba la conversación. Me decías, ese PAN que convocaba, ese maquío que convocaba a la sociedad, que la hacía partícipe, tal. A ti finalmente te vota 1 millón de personas, Margarita. O sea, ser candidata independiente, sí. lograr esa candidatura contra viento y marea, Ah, sí, 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 sí. contrapuestas de que ya sabes, te levantas y no lo va a lograr, no puede ser, eso nadie lo ha hecho. Pues por eso mismo, porque nadie lo ha hecho, es que lo voy a ir a hacer, ¿no? Yo pensaría. Pero lo logras, 1 millón de firmas o más, porque digo, finalmente hubo ahí un proceso que sí, era Sí, un proceso muy nuevo también, pero 1 millón de personas. sí, 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 sí. ¿Qué pasa con eso? Que eso es de alguna manera un referéndum a que has hecho las cosas bien, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, para mí, la verdad es que esa decisión, tal como la tuve, porque yo no me cambié a ver qué partido me ofrecía algo, sino fue una decisión de mar adentro. Muy Y, adentro, sí, muy sí. adentro. Y bueno, también uno se va formando las cosas no solo tienen un objetivo, entonces si finalmente vas sembrando determinados valores y vas haciendo un camino que me sirvió mucho para el tema de México Libre, sin duda, para hacer México Libre, que esa fue una hazaña y una hazaña ciudadana y creo que es también una expresión de que si queremos cambiar a México, porque algo hay que cambiar y está clarísimo que algo hay que cambiar y cambiar de fondo y pues tiene que ser con participación ciudadana y con organización y creo y eso pues lo viví claramente en México Libre, que también obviamente fue de los momentos más dolorosos y frustrantes, pues eso sin ningún lugar a dudas, porque ya llegamos agotados todos y de repente en un desplante de poder autoritario y de sumisión de órganos autónomos y poder judicial que debió haber sacado la casta y la dignidad, todos se apachurraron, calcularon políticamente, o sea, lo ves hasta en las propias sesiones, declararon recesos, una cosa grotesca, la verdad, en medio de una pandemia donde la gente se iba muriendo y donde la gente, incluso en México Libre, porque es el peor manejo de salud pública en 100 años, como bien dice Julio Frenk, ha sido este manejo de la pandemia y este manejo de salud que se ha tenido en estos años, pues en medio de eso pues se desenmascaraba el sistema y negaba el derecho de asociación política a miles de ciudadanos. Entonces, para mí ese fue quizá uno de los momentos más complicados de cómo ir llevando, pues, cómo ir respondiendo. Y al mismo tiempo no podíamos salir a reclamar. O sea, yo fui una oposición que inmediatamente hubiera salido a las calles. Hubiéramos salido a las calles. Y la pandemia nos ha hecho encontrarnos mucho entre la familia, nos ha hecho sufrir muchísimo. Llevamos 2 años de hablar de muertes, de consecuencias, de desempleo, muchas cosas y que no nos ha dejado caer en la cuenta lo importante de ser poder ciudadano y de salir, de salir. Y yo creo que esto, por ejemplo, esa decisión en momentos donde hubieran sido unos meses antes, pues no hubiera sido posible porque yo creo que mucha gente hubiera salido a las calles, ¿no? Entonces también es un momento, haber visto desde fuera hasta interesante de cómo puede en muchos países el poder abusó de ser poder. ¿Qué piensas hoy en día, Margarita? Y me obliga este tema a preguntártelo. El INE hoy justamente está en una situación complicada. Complicada porque ante un embate también durísimo de algo que finalmente podría ser el único instrumento que tenemos para seguir definiendo la democracia,
pues, está siendo de alguna manera atacado constantemente, ¿no? ¿Hoy qué piensas del INE? Bueno, desde luego hay que situarnos en el contexto del nivel de populismo y de aglutinación de poder que estamos viviendo, y eso es contra valores democráticos, contra la democracia. Entonces, para empezar, el INE uno puede tener, yo tengo la peor experiencia personal e institucional, pero uno tiene que ver eso, digamos, en toda la fotografía, en toda su amplitud y en toda su dimensión. Lo que está en juego son las instituciones. Ya se fueron contra la UNAM, ya se fueron contra el CIDE, ya se van contra los científicos, se van contra los abogados en términos de libertades, se han ido contra el INAI, el Poder Judicial. Yo tengo, hay muchas cosas que decir al respecto de la sumisión, de algunas veces hasta ha negado su facultad jurisdiccional y la ha convertido en una cosa de compensación de cálculos políticos que ha sido muy triste. La Cámara de Diputados, pues es de verdad, hay veces que dices, híjole, esto hasta por dignidad en términos del decretazo debe haber salido el Congreso, los diputados de Fox hasta de Felipe hubieran salido con un decretazo así, hubieran salido a reclamar. Entonces eso, pues eso es lo preocupante. Entonces sí, es importante la defensa del INE, por supuesto que sí. Quizá habría 3 órganos autónomos que yo creo que para mí son fundamentales. Uno es el Banco de México, y por eso la preocupación de las decisiones. Otro es el INE y otro para mí personalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, pues ya está hasta desaparecida, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante que veamos la defensa del INE como una defensa ciudadana, independientemente de incluso de las personas, porque lo que está defendiendo es un Estado democrático y constitucional de derecho en toda su dimensión. Y hay 3 momentos, como dice con la consultoría Integralia, 3 momentos muy claros de ataque al INE en este año, que es la propia revocación de mandato, lo que es la parte presupuestaria, la revocación de mandato y las propias campañas electorales. Entonces, a mí sí me está preocupando mucho este embate que está teniendo el INE. Margarita, hay un tema que me llama la atención. ¿Te tocó vivir a ti cuando estuviste formando parte de la presidencia de la República? Te toca conocer a una mujer que creo que medio mundo, o más de medio mundo, tenemos aprecio por ella, Michelle Obama. Y era una mujer que en circunstancias similares a ti, abogada, mamá, que dejó su sueldo por seguir al marido, por absurdo que esto parezca. Bueno, les toca convivir. ¿Qué veías en ella? ¿Te inspiraba algo? ¿Cuál fue esa relación? ¿Hubo relación? No, sí, fue muy buena y la verdad nos llevamos muy bien. Además, las 2 abogadas. Yo sí tenía una clara vocación política, entonces esa era quizá la única diferencia. Y el sueldo lo platicamos, lo extrañábamos las 2, pero lo extrañas, una anécdota y una cosa simpaticona, pero no, cómo aprendes a amar todavía más a tu país, pues es enorme. Y el bien que puedes hacer. Alguna vez cuando yo fui a las tragedias tanto naturales como las realizadas por criminales, yo fui mucho, fui casi todas las tragedias, estuve ahí presente con las víctimas. O sea, el darte cuenta que el estar ahí significa de algún modo que el Estado acompañe a una persona en su dolor, aunque no le resuelvas nada. Esa ha sido una de las grandes cosas que me ha dado la vida, donde solo tu presencia, estar ahí. Ahora, eso es humanidad misma, ¿eh? Si no necesita que él me esté escuchando, pues debe saber que si está un amigo enfermo, su sola presencia sería suficiente, no es que lo vaya a curar. Entonces, como que confirmar esa parte de que a veces los seres humanos ayudamos mucho con solo estar, pues bueno, para mí fue
una de las cosas que se fue compensando, una capacidad de generar un bien en donde estás. Y yo además, como decía, fui formada en donde una persona está obligada a construir bien común, en la intendencia o en la presidencia, pues bueno, pues por supuesto, para mí fue una gran oportunidad. Y eso también para Michelle Obama, ¿no? Ahora, Michelle Obama era de una enorme honestidad. Yo me acuerdo en una cena de Estado en la México, dijo, es mi primera dama favorita. Y me dio hasta pena, así, bien linda. Yo la quise mucho y tenía una enorme personalidad y compartíamos muchas cosas. Así que para mí sí era una pareja. Sí, la historia de Estados Unidos es muy importante y sí tenían una gran personalidad los dos. ¿Ya no continúan relación o sí? Es mucho más difícil porque uno tiene que respetar pues, las cosas de Estado, ¿no? Y en Estados Unidos sí como que los llena un aparato pues además de recibir ellos mucho dinero público, los llena un aparato en donde es muy difícil hablarles, como yo veo que de repente el presidente de Colombia o que Aznar o que hablan con Claro, es diferente. Claro. es muy distinto, es muy distinto. Pero bueno, por eso fue una de las grandes experiencias también Angela Merkel. Ahora, yo también por eso decía, yo tenía una experiencia en términos nacionales e internacionales que no lo tiene cualquier mexicano y que me permitió ver desde un lugar al país. Por eso yo creo que si hay algo que me dio mucho orgullo fue generar un libro, creo que aquí no lo tengo, pero de la Hora de México, que es como el programa o el planteamiento de las soluciones a nuestro país. Y a mí me parecía que era un gran momento para México que creo que hemos perdido, pero que tendremos que recuperarlo y habrá que apoyar a quienes estemos decididos a recuperar ese gran momento para México en términos de desarrollo. Vamos a ese tema ahora sí, porque los tiempos se nos van a ir, si no, y quiero ser prudente de tu espacio también, pero decirte, a ver, hoy en día, cuánta mesa, bueno, ya no vamos a sobremesas porque ya no nos dejan salir, pero cuando nos dejaban salir y la sobremesa, ya estamos recuperándolo un poquito, pero todos somos políticos de sobremesa, ¿no? Todos haríamos magníficamente, transformaríamos al país y tal, al jazz y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? El tema de la oposición en México. Hay quien te dice no hay oposición. Yo digo, si hay oposición, cuesta mucho trabajo ser oposición. No es lo mismo que ser gobierno. Y el gobierno también le cuesta mucho trabajo ser gobierno. Más en un gobierno que se sigue comportando como oposición. Pero bueno, estas son de las grandes trampas que hay en la política, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto a esta oposición? ¿Sí hay oposición? ¿Se trabaja duro por tratar de contrarrestar, equilibrar, contener? A ver, sí la hay y ahora, bueno, me consta. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es fortalecer la oposición. Y no es por fuerza de un partido tal o una persona tal. Es que si tenemos personas a quienes queramos apoyar, apoyémosla de a de veras. Si queremos, también vale la pena organizarnos. Y organizarnos es con la gente. Y organizarnos es en la calle. Yo también hago Zoom de información y me encanta, pero sí es bien importante qué es lo que tenemos que hacer. Y una gran parte es la organización. Y estas cosas que nos molestan, explicarlo también. Vamos a tener que salir a la calle y decir, ¿por qué no estamos de acuerdo con la reforma energética? Yo, por ejemplo, para mí es una reforma que es contraria a muchas cosas de las que pienso, pero profundamente, o sea, incluso en términos doctrinarios. No es algo en lo que yo no me quiera poner de acuerdo, es que la iniciativa en su base está equivocada, porque parte pues de concepciones de revancha, de desconocimiento, además de poca información, pero que ideológicamente plantea una cosa de revancha y además regresa las cosas a lugares donde ya México lo había superado. No hace de CFE una empresa pública, sino un organismo público. Y entonces esas son cosas de fondo que a veces me preocupa que se nos vaya, o que digamos, a ver, es una reforma que no promueve una economía ni competitiva ni sustentable.
ni cuida el medio ambiente. Y es algo que ya tiene que saber la gente, que de fondo está mal y que porque de fondo está mal va a generarle una vida más cara y hará presiones en tarifa y demás. Entonces, yo creo que hay una parte que nos obliga a participar y la otra, la oposición tiene un reto, que es la comunicación. Y a veces yo digo, pero ¿por qué están haciendo eso? ¿O por qué nos están metiendo a los que no decidimos muchas cosas? Pues en este tema que, o por qué lo explican así, o por qué no vamos y hacemos lo otro, por qué por ser yo, por ser fulano, por ser fulana, entonces no aparece. Y veo poca participación ciudadana en las tomas de decisiones y yo creo que había que trabajarla mucho más. Será porque me tocó de este lado, ¿no? Ser mucho más ciudadano, entonces me estoy dando cuenta, pero sí hay oposición. Yo a muchos miembros de la oposición, cuando les digo, una vez les dije, voy a contar una anécdota que espero no faltar a la discreción, pero yo pedí que escucháramos un abogado que es muy bueno, que tiene 30 y tantos años, que tiene una estrategia jurídica buenísima, hasta de resistencia jurídica, y que le llama litigio estratégico, y que es de servicio al bien común. Y yo quería que lo escucharan diputados y diputadas, y les dije, va a hablar sobre si se puede o no una figura jurídica respecto a tal reforma. La voy a tratar de descontextualizar completo. Y entonces, lo más que pueda. Y entonces me dicen, uno, sí, ya sé que no se puede. Y dije, a ver, momento, vamos a escucharlo. Ya sé que ustedes son muy buenos, pero vamos a escucharlos. Y entonces, cuando ya vi que muchos no se iban a subir a esa conferencia, bueno, al Zoom, hablé con ellos y les dije, miren, todos hemos escuchado en campaña que no se escucha a la oposición. Y yo lo que quiero decir es que lo que la gente nos está diciendo es que la oposición no nos escucha. Y creo que es por ahí. La verdad es que respondieron súper bien, se llenó y un joven abogado nos compartió muchas cosas muy importantes y espero que para él hubiera sido importante hablarle a un grupo parlamentario. Y eso lo tenemos que hacer, tenemos que aprender a escucharnos. Y a veces también los que critican a la oposición, pues deberían escucharnos un poco. El otro día que hice como un Zoom de información, una señora mayor me dijo, nunca he estado en la política, entró ahora sí que nada más por cariño a mí, y porque tenía tiempo y se subió. Me encantó cuando dice, no sabía que trabajabas tanto. Y yo me diciendo, ¿cómo lo agradezco? Que ya, me dice, no sabía que estabas en esas comisiones, que podías, que habías intervenido en esto, en lo otro. Entonces yo creo que hay que escucharnos. Y la oposición, los que estamos formalmente en algo y los que de todos modos somos oposición, aunque formalmente no estemos en un partido, pero estamos en un canal somos maestros, etcétera, etcétera, nos tenemos que escuchar más y más nos vale que nos escuchemos para que nos organicemos bien. Ahora, no hay que preocuparse mucho hoy de la respuesta que hay hacia los Zooms, porque al día de hoy los amigos se conocen en el hospital, en la cárcel y en los webinars. Sí, sí, no, hay que seguir hablando y hay que seguir No, me diciendo. encanta. Hay veces que solo se he visto así, al contrario, creo que fue algo que nos dio la pandemia. La pandemia, claro. Ha sido extraordinario. Yo ver en una hora citarme con 130 personas que no se muevan, que no tengan que moverse, a mí me parece un gran maravilloso y no hay que soltarlo. Y yo la semana pasada tuve un Zoom en Querétaro que participaron muchísimo. Estuve presente. Ah, sí, claro. Y ayer el miércoles estuve uno de Michoacán. Y bueno, no, al contrario, esa es una herramienta que para los políticos es la gloria. Es oro molido, pues claro, es estar con tu audiencia tú a tú. Oye, una pregunta que no puedo dejar pasar. Las Fuerzas Armadas para ti siempre he notado que has mostrado amplio respeto y me enorgullece y lo comparto. Yo a las Fuerzas Armadas les tengo mucho cariño. Creo que se la rifan durísimo por este país, aguantan todo y más que demostrado está hoy en día. Pero, ¿qué piensas de que se le vayan asignando tareas y más tareas y más tareas y más recursos y más recursos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que piensas? Pues bueno, primero, no solo la respeto, sino como tú mismo dijiste, les tengo cariño y las cuido. Y creo que hay que cuidarlas, a las Fuerzas Armadas.
Y el dinero que se va no se va para las Fuerzas Armadas, ni para su fortaleza, sino para proyectos a los cuales no entraron para eso. Yo creo que hay que cuidarlos. Y me parece que hay tareas que tenemos que hacer un esfuerzo como país de fortalecer cuerpos civiles para cuidar más a las Fuerzas Armadas. Y es que este gobierno no está aplicando ningún principio de subsidiariedad en nada. Y por supuesto haya faltado. Hay un tema que te quiero preguntar respecto a la contienda del 2024. Morena, todo mundo habla de la fortaleza de Morena. Para mí, en lo particular, el presidente de la República es gran parte de Morena, o Morena es gran parte del presidente. Es decir, parece obra de un solo actor y ese actor no va a estar en las boletas. Hay un gran problema ahí, ¿no? Yo creo que quitando la marca y quitando al personaje, pues el partido tendrá que vivir momentos tan complejos como cualquier otro. Sin embargo, ahí las corrientes ideológicas son muy diversas y las pasiones son muy elevadas. ¿Qué auguras tú que va a llegar con éxito un candidato de unidad por parte de Morena, que la base, que la gente que lo sigue se vuelva a comprometer y ratifique ahí? Porque una cosa es ir bien en las encuestas. Nosotros sabemos que hay mucha gente lesionada también por la toma de decisiones en cualquier gobierno. El poder implica tomar decisiones y sus consecuencias. Entonces eso a la hora de que los ciudadanos votan también se refleja. Lo vimos en las elecciones intermedias. ¿Qué pronóstico tienes tú del 2024? Pues casi te hablaría, bueno, a ver, no creo que sea muy duro, pero me preocupa menos lo que vaya a decidir Morena, me preocupa más lo que vaya a decidir la oposición. Entonces, Morena puede decidirse y ojalá un día se convierta realmente en partido y no en una hegemonía y totalmente sumisa, encarnada en una sola persona que ha puesto en riesgo ese todo a la democracia en nuestro país. Entonces yo creo que ahí es bien importante que la oposición no se vea con la finta de si sale uno o el otro y si van unidos o no unidos, o si a sí hay que apoyarlo porque en realidad no está a favor de fulano. O sea, yo creo que ahí tienen que resolverlo. Tiene mucho dinero Morena, creo que uno de los grandes problemas de la política de nuestro país y de la democracia es la enorme cantidad de dinero que le dan a los partidos políticos. Es increíble que te reciba cerca de 1,000 millones de pesos nada más por este año, en donde solo hay 5 elecciones locales. El gobierno a nivel federal, el Morena a nivel federal, además junta las 5 estatales, ¿no? Y que cerquita también esté el PRI, ¿no? O sea, eso es muy difícil y bueno, también eso ha generado unas estructuras que han dañado mucho hacia adentro los partidos y Morena no es la excepción. Tuvieron la oportunidad de quitar el financiamiento público o de reducirlo realmente a cosas sensatas en el 2018, pero pues veo que les gusta mucho la lana. Entonces, y eso es claro, porque ya no hay ni siquiera el intento de bajar el dinero. Entonces, eso, yo sé que ahí cada partido tendrá sus problemas, el que más lo va a tener seguramente es Morena. Yo creo que yo lo que espero es que haya una ciudadanía que caiga en la cuenta del daño que se ha hecho, del mal que se ha generado, de lo mucho que nos hemos polarizado y el daño que nos empezamos a hacer unos a otros con estos discursos de odio. Y espero que la oposición esté a la altura, pero estará a la altura en la medida en que más participemos nosotros. Y creo que eso, pues tenemos que irlo formando y en cuanto se pueda poder salir un poco más a la calle y expresarnos de mejor manera. Y también creo que estos 3 partidos políticos están en la alianza. Me incomoda mucho el papel de Movimiento Ciudadano y las decisiones que de pronto toma y ha tomado incluso en la Cámara con abstenciones y votos. Pero por lo menos estos 3 partidos que ha sido un esfuerzo que yo sí valoro, creo que lo importante es el proceso por el cual se llegue a tomar la decisión de quién debe ser candidato o candidata. ¿Sientes Sí, a los empresarios, sí. sientes a los empresarios pasivos, temerosos, acobardados, oportunistas?
Ninguna de las anteriores. No, varias de las anteriores, pero me parece muy injusto hablar de empresarios en general, ¿no? Parece que los que algunas veces tomaron decisiones y de algún modo fueron beneficiarios por los temas democráticos del país y de una economía competitiva, deberían de ser mucho más valientes de lo que estoy viendo. Finalmente, Margarita, ¿el fútbol americano sigue siendo fan del fútbol americano? Sí, claro. ¿Te seguiste quedando con la intención de jugar fútbol americano? Hoy, el domingo fue un drama porque mis hermanos, unos le iban a Filadelfia, otros a los Cowboys, a los Steelers y todos perdimos. Sí, bueno, mala quiniela familiar, hay días así. ¿Qué día? ¿Qué día? Hay Pero bueno, un mal domingo. sí, pero bueno, la verdad sí me sigue me sigue gustando muchísimo el americano. Oye, y ya para terminar, ¿qué ves en la tele? ¿Ves series? ¿Ves películas? ¿Sigues recomendando La Misión, aquella película británica con Robert De Niro? ¿O ya no? Yo me acuerdo que tú hablabas de ella. Sí, bueno, porque además yo doy clase Era con tus alumnos, de hecho, ¿no? Sí, y esta vez no la pudimos ver, así es que en febrero, marzo sí la voy a poner aquí en mi casa, voy a poner la misión. Me parece una gran película en términos de historia muy importante, en términos de historia del derecho e incluso de temas de Estado, pues fundamental y por supuesto también con una inspiración, yo soy católica y entonces también con su inspiración también misionera católica. Una reconversión, ¿no? Entonces me gusta mucho la misión, pero bueno, yo recomiendo también, desde luego, pues muchas, me encanta el cine. No he ido últimamente, pero me encanta el cine. La última que vi fue Spider-Man, que fue hace poquito. Entonces, a mí me gusta muchísimo, muchísimo el cine y y bueno, pues seguiré viendo películas. Las series me gustan sobre todo las históricas. Ya ahorita tengo muy reciente The Crown porque mi mamá que estuvo en el hospital y ahorita está en la casa, pues está como más quieta y está viendo The Crown. Mi mamá es una mujer que además luchó mucho como por la democracia, una abogada que llegó a ser la única de la escuela muchas veces y bueno, pues todavía me dio clases de historia. Entonces, pues ver con ella o saber que está viendo esta serie histórica, ella es de las que detiene y te explica más cosas. Qué Entonces, padre, bueno, pues sí, le una estoy disfrutando cátedra. mucho ahora que está un poco mal. Una cátedra particular, deseamos lo mejor y su pronta recuperación. Y te Sí, agradezco, mi querida Margarita, enormemente esta conversación. Me da mucho gusto verte, me da gusto que a pesar de las dificultades no te has ido a tu casa, no has renunciado a dar las batallas democráticas, sigues siendo valiente, congruente, pues está padrísimo. Me da mucho gusto verte siempre así. muchas gracias también. Así nos educaron, lo digo también por toda mi familia, por Qué Felipe. bueno. Gracias. Desde luego, pues saludos a todos y muy agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias, Julio. Nos estamos viendo, Margarita. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.